a las cuales a lo mejor no voy a tener una buena respuesta, pero bueno, trataré de hacer lo mejor que pueda. Eh, para mí siempre es importante este tipo de sesiones porque las preguntas que se dan dentro de cerveceros, e inclusive no necesariamente de cerveceros, pero de gente que está involucrada con la industria, tienden a promover el debate. Y, y ese debatir creo que es la cosa más importante que tenemos que mantener viva y bueno, que este tipo de escenarios lo permiten. Así que no le paren, pregunten lo que sea. Sí mejoró. Dale, comienza con la primera.
Sí, yo no entiendo muy bien el contexto en el que se está preguntando, pero sin embargo, eh, creo que puedo dar una respuesta. Eh, la trazabilidad definitivamente es clave, ¿no? Nosotros, por ejemplo, aquí en esta cervecería, se vuelve bastante complejo. Lo importante es tener una manera de enlazar una parte del proceso con la otra. En esta cervecería donde yo estoy ahorita, de Cervecería La Tropical, ubicada en Miami, nosotros tenemos un sistema de 20 hectolitros, pero nuestros tanques de fermentación son de triple y cuádruple capacidad. Entonces, cada lote que hacemos en el brew house tiene asignado un número de lote. Entonces, el lote de fermentación es otra cosa. Si algo pasa entre un lote de mosto y otro lote de mosto, cada lote de mosto tiene un número asignado. En el caso de nosotros lo hacemos lo más sencillo posible y es sencillamente el primer lote del año se llama 1 y después 2, y 3 y 4 y así sucesivamente, hasta llegar a 300, 500 lotes a final de año. Ahora, el nombre del lote de fermentación, que incluye 3 o 4 lotes de mosto, se llama, por ejemplo, si es el primero del año, se va a llamar lote 1-2-3-4. Y ese prácticamente es el identificador de ese lote. Ahora, nosotros tenemos tanques de guarda, bright tanks, que son para 8 lotes. Entonces podemos mezclar 2 tanques de 4 lotes dentro de un solo bright. Entonces, la cerveza terminada después de filtrar puede llegar a tener el identificador 1-2-3-4 hasta el 8. Ahora, cuando la cerveza llega a empaque, es decir, llega a una botella o a un keg o a una lata, tiene otro identificador. Lo importante es que existan documentos suficientes dentro de la cervecería para uno saber que, por ejemplo, la lata con el código 456 es el producto que viene del Bright Tank 1 en el cual existía el lote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y de manera que si hay algún problema de calidad en cualquier parte del proceso, o inclusive cuando la lata ya está en la calle, uno pueda hacer una trazabilidad y ver exactamente de dónde salió el líquido que está adentro de ese empaque. Pero básicamente esa es la manera de enlazar todo. La pregunta estaba enfocada en qué pasa cuando hay un solo tanque. Cuando hay un solo tanque en realidad es mucho más sencillo, porque sencillamente todo lo que sale de la cervecería es lo que sale de ese tanque. Si hubo un problema, es lo que hiciste en ese tanque. Entonces debería ser un poco más sencillo. Y cuando el volumen aumenta, sencillamente vas a estar usando el tanque con más frecuencia. Pero la forma en cómo realizar la trazabilidad se va a mantener exactamente igual. Espero que, bueno, que eso responda un poco la pregunta. Sí, yo vi esa pregunta. Yo vi esa pregunta. Disculpa que te interrumpa, pero lo voy a atacar de una vez para tratar de hacerlo corto, porque definitivamente, digamos, el uso de las frutas hoy en día está como más enfocado en las cervezas sour, que fue prácticamente toda la ponencia de Paul, que me pareció excelente, espectacular. Básicamente lo que Paul resumió ahí es lo, lo que hacemos aquí cuando queremos hacer sour, lo que yo siempre he hecho cuando quiero hacer sour. Pero creo que la pregunta estaba más enfocada en, ok, yo apenas estoy empezando, ¿cómo puedo utilizar fruta? Y hay una manera, o digamos, al menos en mi experiencia, hay una manera en la cual a mí me gusta utilizar fruta para cerveza sin tener que necesariamente acudir a bacterias
que producen ácido láctico, ni hacer ningún tipo de extra paso adicional para acidificar, ni nada por el estilo, porque eso puede llegar a ser o muy complejo, o puede llegar a ser muy complicado para alguien que lo hace por primera vez, o puede inclusive llegar a ser una imposibilidad, como es el caso mío en esta cervecería. En esta cervecería yo no puedo hacer kettle souring. El sistema de nosotros está hecho de una manera que no hay forma de yo poderle bajar la temperatura al mosto dentro del brew house. Entonces no hay manera de yo poder hacer una fermentación láctica dentro del brew house. Entonces yo tengo que buscar otras herramientas. Paul mencionó una excelente que es fermentar con la Joncia. Fermentar con la Joncia es básicamente la única alternativa que yo tengo aquí para hacer algo como eso. Pero, de vuelta a la pregunta, eh, hay una hay una forma de utilizar fruta que a mí me gusta mucho y es hacer cervezas tipo cerveza de trigo, tipo como American Wheat Beers, cosas así. Yo tengo un par de recetas que son base para ello. Y yo lo que hago es utilizar frutas normalmente cítricas para eso. A mí me gusta mucho utilizar la parchita, maracuyá, eh, también los frutillas como la mora, la fresa, arándanos y ese tipo de cosas para este tipo de cerveza. Y yo lo que hago es sencillamente hacer un mosto que sea como mitad 50% trigo, 50% malta pale ale o pils o algo así, y algo sencillo como a 10 grados Plato de densidad, y poner una cantidad importante de fruta en el whirlpool y luego una buena cantidad importante de fruta en high krausen, o sea, en el momento en el que la fermentación está bien vigorosa. Día 24, digamos 24 horas, máximo 48 horas después de la inoculación. O mejor dicho, como 48 horas después de la inoculación. En ese momento hay menor riesgo de contaminación porque hay tanta actividad de la levadura que normalmente la actividad de la levadura le pasa por encima a cualquier bacteria que pueda haber caído ahí, como llaman aquí en inglés, outcompete la actividad bacteriana. Sin embargo, yo siempre utilizo puré de fruta pasteurizado, y hay una manera fácil de pasteurizar, porque yo siempre tengo esta pregunta de mis colegas en Latinoamérica. Aquí no consigo fruta, que siempre me hacen esta pregunta. Aquí no consigo fruta pasteurizada, ¿qué hago? Y yo he visto para formatos pequeños de cervecería, hay una forma relativamente sencilla de pasteurizar. Y es básicamente convertir la fruta en puré, bien sea licuando o triturando, lo que sea, y lo ponen en un keg y ponen eso en el lauter o en la olla de maceración y lo ponen yo les puedo pasar un esquema de pasteurizado escalonado para tratar de conseguir unas 200 unidades de pasteurización. No necesitan pasar de 65 grados centígrados y el proceso dura quizá como una hora, y con eso pasteurizan fruta y esa misma fruta se la empujan con un poco de presión de CO2 o o por medios mecánicos como una bomba o algo así al fermentador y garantizan que la fruta esté pasteurizada y no cocinada, porque no hirvió ni nada por el estilo. Y se puede pasteurizar a una temperatura un poquito más baja todavía, pero eso es lo que requiere es más tiempo. Pero bueno, eso es lo que yo recomendaría hacer para alguien que no tiene mucha experiencia con fruta, es hacer un wheat beer y hacer dos adiciones, una en Whirlpool y una durante High Krausen, de frutas que tengan bastante impacto. Y si son frutas que además son cítricas, van a ayudar bastante, va a tener una percepción no igual jamás, pero similar a lo que tiene una sour. De hecho, aquí en la cervecería ahorita estamos sirviendo una así con parchita y tiene un éxito fenomenal. Espero que eso responda.
En realidad es muy similar a lo que se hace en una cervecería de formato más pequeño. Básicamente el barrido del aire, del contenido de aire dentro de un barril se hace con CO2. Sin embargo, en producciones mucho más grandes, y es el caso aquí también, eh, la, digamos, la etapa de esterilización del barril se hace con vapor. Y normalmente el suministro de vapor viene de una caldera cuya agua es desaireada. Eh, Normalmente por medios químicos, es decir, hay aditivos químicos que se le ponen al agua de la caldera para eliminar el oxígeno y que la caldera no se oxide. Recordemos que las calderas y más las de alta presión son unos reactores, y el oxígeno del agua termina corroyendo todo el sistema de vapor. Entonces esto es agua que no tiene en realidad oxígeno, esto es vapor cuyo contenido de oxígeno es bastante mínimo, y al utilizar ese vapor, además filtrado, en un barril, ya con eso se barre una grandísima cantidad del oxígeno que está en el barril. Sin embargo, posterior a eso, siempre hay un tratamiento con CO2 y es básicamente de la misma manera, solo que cuando hay una sanitización con vapor, el purgado con CO2 es mucho más corto que el purgado con CO2 cuando has hecho un enjuague con agua caliente o con algún tipo de esterilizante, como ácido peracético, que además tiene mucho oxígeno. El purgado en esos casos es un poquito más prolongado que cuando se utiliza vapor. Pero esa sería la única diferencia que, por al menos que yo conozco. Sí, o sea, la recomendación de qué hacer cuando eso pasa no es algo que yo pueda atacar en una pregunta aquí, porque va a depender de las características como tal del sistema. Eh, lo que sí puedo comentar aquí es quizá qué es lo que se debe hacer para evitar que esto pase. Porque lo que en realidad tenemos que saber es cómo evitar que eso pase. Eso no debería pasar. Si pasa es porque hemos cometido algún error, bien sea de operación o de diseño, o de diseño me refiero a diseño de la receta como tal, eh, y que ha desembocado en que se nos tranque el lauter. Normal, Normalmente mi primera recomendación es revisar la molienda. Nosotros tenemos que ajustar nuestra molienda para nuestro lauter. Son dos cosas que van de la mano. Eh, no, no el tipo de molienda que le sirve a una cervecería necesariamente sirve en otra cervecería. Siempre hay como puntos de partida, a partir de, digamos, cómo puedo ajustar el molino, por lo menos para empezar. Y para empezar hay diferentes maneras de hacerlo. Lo importante es, y mi recomendación siempre es cuando me tocan este tipo de problemas, es hacer una molienda un poco más gruesa y revisar la eficiencia. Y luego de revisar la eficiencia, ir apretando la molienda poco a poco hasta que, digamos, consigamos ese punto en donde ya el filtrado comienza a ser un poco más lento. En ese momento, ahí yo decido retroceder. Por lo general, y esto no aplica para todas las cervecerías, pero por lo general, y más en cervecerías comerciales, se puede perder un poquito de eficiencia, se puede sacrificar un poquito de eficiencia para favorecer la rapidez y evitar el riesgo. Porque un lauter trancado produce una pérdida de eficiencia en un tren continuo de cerveza que es mucho más alto que un 0 punto tanto por ciento más de eficiencia de extracción. Entonces, hay que cuidar eso.
Esto tiene un montón de variables. Depende del tipo de molino, depende de la configuración del molino, depende de la configuración del router, depende de del tipo de falso fondo del router, depende de la profundidad del underlet. Son un montón de variables. Y son problemas que hay que atacar de forma muy metódica, cambiando variable por variable hasta que al menos nuestros productos principales corran bien. Ahora, habiendo dicho eso, yo, por ejemplo, en esta cervecería, como yo participé en la puesta en marcha, yo tuve que hacer el ajuste del molino. Y el ajuste del molino nos costó como unos 4 lotes más o menos descifrar cuál era el punto perfecto. Y bueno, nosotros con diferentes métodos tratamos de revisar que esos números no se hayan movido. Y eso lo podemos hablar en otra oportunidad cómo se hace eso. Pero el que lo hayamos ajustado de una forma perfecta no quiere decir que nos sirva para todo. Por ejemplo, el router en el que yo trabajo está diseñado para cervezas de una densidad de 11.5 grados Plato. 11.5 grados Plato, estamos hablando de cervezas alrededor de 5% grado de alcohol. Entonces, cuando yo utilizo ese lauter para cervezas de mayor graduación alcohólica, por ejemplo, una cerveza que lamentablemente se hizo famosa en esta cervecería fue una doble IPA a 18.5 grados Plato, se vuelve muy complicado la operación del lauter, extremadamente complicado. Y ya ahí no es por cuestión de molienda, ni siquiera porque esta cerveza se muele en el mismo molino, con las mismas especificaciones y utilizan los mismos tipos de malta que las demás que no tienen este problema. Es todo tema de presión hidrostática y de cantidad de malta dentro del lauter. Lo que yo estoy considerando en este momento utilizar, y lo estoy considerando sencillamente porque es una cerveza que ha agarrado eh, una gran cantidad de consumidores, es el uso de una enzima que ayuda con la filtración. Una enzima que se llama beta-gluconasa, que ayudan a romper algunas proteínas y logran disminuir la, la fluidez del mosto. Y con eso se ayuda muchísimo en el lauter. Ahora mismo, una compañía de aquí norteamericana se llama BSG, que es uno de los principales proveedores de, de insumos para cervecerías comerciales aquí en Estados Unidos. Ellos están ahorita corriendo una prueba para mí en los laboratorios de ellos con esa cerveza, y están viendo cómo influye esa enzima en la cerveza para demostrarme que yo puedo utilizar la enzima sin tener ninguna modificación del producto final. Entonces, bueno, yo en otra ocasión les comentaré qué tal funcionó, pero digamos, estas son otras armas que uno puede utilizar cuando uno ejecuta cervezas que están fuera de los parámetros normales y que por lo general ocasionan esta, estas corridas súper lentas. Uno puede acudir a estas armas como las enzimas. Bueno, y otra cosa también, cuando utilizamos eh, materias primas, cuando utilizamos cereales, los cuales no tienen concha, como por ejemplo si es una receta con muchísimo trigo, o que además también estamos utilizando avena, trigo no malteado y cosas como esta, que además tienen una carga de proteína enorme y que además no aportan para nada material filtrante, podemos utilizar siempre cascarilla de arroz, que también ayuda mucho a filtrar. Pero eso es para reemplazar la cantidad de cascarillas que estamos dejando de poner porque no estamos utilizando malta. En el caso que yo acabo de explicar de la doble IPA, es 100% malta. Digamos, no es el caso. Cascarilla hay suficiente. Es un tema de diseño de equipo. Por eso digo, ese tipo de problemas son bastante complejos y se atacan de forma muy específica dependiendo del equipo, dependiendo de la receta y dependiendo de todas esas variables. Bueno, creo que hablé demasiado de esto. Sí.
sí, 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 sí. A mí lo que me gustaría dejar claro, a mí lo que me gustaría dejar claro es que, digamos, estas soluciones de agregar cosas, o sea, como por ejemplo, agregar cascarilla de arroz, agregar una enzima que ayuda a disminuir la densidad, este tipo de cosas, eh, no necesariamente son la verdadera solución. Y como dije, esos son problemas que hay que solucionar de forma metódica. Y lo primero que hay que chequear es el molino, y luego hay que chequear la receta, y hay que chequear qué estamos haciendo. Porque siempre hay muchas cosas que pueden contribuir a que esto esté pasando. Inclusive almidones no convertidos también pueden eh, contribuir a esto. Temperaturas muy bajas en el lauter también pueden contribuir a esto. O sea, hay diferentes cosas. Temas de diseño de equipo, como dije. O sea, son diferentes variables. No está nada fácil la pregunta. Este. Este tipo de preguntas son buenas porque, digamos, nos ponen a pensar en las diferentes eh, cuestiones que están asociadas a lo que es el acondicionamiento en frío. Pues son un montón de cosas. Eh, no es que a pequeña escala uno quiera una cosa y a gran escala uno quiera algo distinto, ¿no? Eh, yo lo que yo puedo pensar, y 100% basado en mi experiencia, no digo que sea el caso, es que en tanques muy grandes, estamos hablando de tanques, no sé, 300 barriles, 500 barriles, 1000 barriles, para lograr un cold crash, para lograr un descenso de temperatura eh, de veintitantos grados centígrados, por poner un ejemplo dramático, en cuestión de horas, requeriría una cantidad de energía tremenda, empezando por ahí. Segundo, requeriría muy probablemente una temperatura del sistema de enfriamiento extremadamente baja, y que por lo tanto, dependiendo del formato de estos tanques, tanques grandes tienen diferentes zonas de temperatura, diferentes zonas de enfriamiento, me refiero. Eh, y al tratar de hacer algo así, podemos congelar zonas del fermentador. Por lo tanto, cuando los fermentadores son muy grandes y hay muchas zonas de enfriamiento, uno no quiere programar el equipo para que esto pase, especialmente si, por ejemplo, tenemos temperaturas del sistema de enfriamiento que están en los 22, 24 grados Fahrenheit. Porque haciendo esto, como en sistemas industriales existe el poder de enfriamiento, el sistema lo va a querer lograr a toda costa. Entonces, corremos el riesgo de congelar el producto, cosa que no se quiere hacer. Entonces, yo creo que es un tema eh, más mecánico, que relacionado como tal con eh, choques choques térmicos que vayan a impactar en algo la levadura, y que vayan a desencadenar en algo negativo para la cerveza. Normalmente cuando nosotros estamos en el momento de empezar el acondicionamiento en frío, ya es muy poca la levadura que hay ahí.
o por lo menos la gran cantidad de la levadura, sí, la mayor cantidad ya ha salido de ahí. Aquí los gringos tienen un dicho que dicen, if it's down, get it out, que significa, si ya bajó, sácala de ahí. Y es que cualquier levadura que esté en el fondo del tanque, no debe, o sea, sácala de ahí inmediatamente. Entonces estamos hablando que normalmente uno retira la levadura de un tanque en el día 6, más o menos, de la fermentación. Ya uno está sacando lo que está en el cono, y esa es la gran cantidad, y eso es lo que representa mayor riesgo de que si, por ejemplo, hay autólisis o algún tipo de cosa, ya eso ya no, ya esa posibilidad ya deja de existir, porque ya sacaste la mayor cantidad de la levadura. Ahora, no quiere decir que no pueda pasar, porque aún hay un montón de levadura en suspensión. Siempre es bueno, no hacerlo de una manera escalonada, como esa manera tradicional alemana de bajar, que si un grado centígrado por día o algo así. A mí en realidad en la práctica eso no me parece que tiene sentido, pero esa es mi opinión personal. Yo no le veo sentido a eso. Para mí eso es una pérdida de tiempo. Sin embargo, tratar de hacerlo demasiado rápido cuando la capacidad de enfriamiento, en verdad, corremos el riesgo de congelamiento, tampoco tiene sentido. Entonces, es como tratar de buscar ese balance para hacer un enfriamiento que sea lo más progresivo posible. En el sistema que yo tengo acá, yo hago el enfriamiento en unas 48 horas. Desde la temperatura de descanso de diacetil hasta menos 1 grado centígrado, lo hago entre 2 y 3 días. Pero es algo que yo puedo programar mi equipo para que lo haga de forma progresiva. O sea, digamos, afortunadamente, yo tengo esa capacidad. En sistemas menos complicados, se puede decidir bajar, ok, voy a bajar 5 grados hoy y 5 grados mañana y 5 grados pasado mañana para llegar a cero. Eso se puede hacer. Yo creo definitivamente que la diferencia está basada más que todo es en eso, en los riesgos que implica poner una capacidad industrial de enfriamiento para un solo tanque, más que algo relacionado con la levadura. En cervecerías comerciales el tiempo es oro. En cervecerías grandes eso ocurre rapidísimo. Eh, yo, por ejemplo, que tengo acceso a los esquemas de fermentación de Heineken, por ejemplo, yo he visto los esquemas de fermentación de Amstel Light y ese tipo de cerveza. Esas cervezas ya en el día 2 están a 0 grados. Entonces, son cervezas que se hacen súper rápido. Sin embargo, esa rampa de descenso de temperatura definitivamente no ocurre en 12 horas, ocurre como en 36 horas. Y bueno, espero que eso conteste la pregunta. Y bueno, estos son temas, fíjate una cosa, estos son temas que a mí me gusta mucho debatir, ¿no? Porque entramos en el terreno un debate raro que yo no entiendo muy bien por qué pasa, que es saber diferenciar lo que es maduración de lo que es acondicionamiento en frío, que son dos cosas completamente distintas, pero que yo no creo que sea por falta de conocimiento de los cerveceros. No, estoy seguro que no es eso. Estoy seguro que son temas de mal uso de algunos términos que a lo mejor vienen dados por traducciones, por alguna traducción entre alemán, francés, inglés, español, y se nos terminan combinando los términos. Pero en realidad, porque la gente me dice, no, pero es que yo estoy madurando, yo quiero empezar la maduración más rápido, o quiero madurar por más tiempo, y se refieren a están refiriendo al acondicionamiento en frío, que es lo que ocurre a temperaturas bajas. A temperaturas bajas y el acondicionamiento en frío lo que hace es terminar de precipitar la levadura, por un lado. Segundo, inducir chill haze, que es inducir turbidez, para que al inducir la turbidez, esa turbidez pueda precipitar fuera de la solución, se haga insoluble y la podamos retirar. Eso es el acondicionamiento en frío. Mientras que la madurez es dejar que la levadura termine de hacer su trabajo.
Pero una vez que llegamos a una temperatura donde ya la levadura no puede hacer nada, no puede metabolizar nada, estamos hablando de temperaturas bajas, pues, o sea, 5 grados centígrados, por debajo de 5 grados centígrados, donde ya donde ya la levadura le cuesta poder hacer algo, ya ahí la levadura no está haciendo absolutamente nada. Entonces ya eso no es maduración. Maduración es lo que ocurre desde el momento en el que eh, ya la levadura terminó de consumir cualquier azúcar hasta que terminó de consumirse los BDK, la vicinal diketones, o sea, el diacetil. Una vez que ya el diacetil esté ahí, y yo no sé si yo puedo colgar aquí un estudio que tengo a la mano, pero si no, lo paso en el chat de WhatsApp. Pero en ese estudio está bastante demostrado que después de que ya el diacetil se ha reducido a la cantidad mínima, ya después de ahí la levadura no tiene la capacidad de metabolizar más nada. O sea, ya después de ahí ya no pasa más nada. Claro. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo anda todo? Sí, bastante. Cuéntame, viejo. Yo esa respuesta sí me la voy a reservar porque yo tengo tanto tiempo en Venezuela que yo tengo tanto tiempo fuera de Venezuela que no me considero, digamos, con la autoridad de poder opinar en eso. Este, yo cuando, es complicado. Mire, yo cuando estaba allá en Venezuela, estaba tratando de participar lo más activamente posible que podía con ACAP y con todos ustedes allá. Recuerdo que Alexander estaba muy activo con el movimiento y hubo muchas cosas que se trataron de hacer, algunas se consiguieron, otras no, pero a la final es cuestión de voluntad de poder, de querer cambiar las leyes y me imagino que en Venezuela habrán algunas otras prioridades que no necesariamente son esas. Ahora, en el tema técnico, yo creo que hay como un miedo de parte de inversionistas más que todo, que no le tienen mucha fe al negocio cervecero como en realidad un negocio serio que se puede dar en Venezuela y yo tengo una opinión totalmente distinta a eso. Yo aparte de estar consultando una cervecería importante allá en Venezuela, también he tenido la oportunidad de trabajar con 3 inversionistas que quieren montar proyectos importantes allá en Venezuela, pero que no terminan de decidirse por hacer algo verdaderamente importante. Y yo creo que Venezuela necesita algo así, o sea, Venezuela necesita su Sierra Nevada, Venezuela necesita su Boston Beer Company, Venezuela necesita algo así, que también los cerveceros pequeños, de los cuales también los cerveceros pequeños puedan nutrirse y puedan, digamos, crear una sociedad cervecera, digamos, como lo que afortunadamente tiene aquí los Estados Unidos. Pero bueno, estamos entrando en debate, no sé, quizás está un poquito filosófico, pero bueno, correcto. Sí, la pregunta de Paul está buenísima porque me está preguntando que cuáles son los aspectos a tomar en cuenta en términos de diseño de planta y me pregunta que en mi experiencia cuáles son las cosas que se tienden a subestimar, que no se deberían subestimar.
Y bueno, yo he tenido la grata oportunidad de participar en el diseño de algunas cervecerías y de participar en el arranque de otras en las cuales yo no participé en el diseño. Pero bueno, digamos que me he visto de alguna manera, ni me pregunten cómo exactamente, pero me he visto envuelto en arranques de cervecería en diferentes países, no solamente aquí en Estados Unidos. Eh, y siempre hay errores, y yo creo que los errores de diseño son prácticamente inevitables, pero sí se pueden disminuir a un mínimo bastante aceptable. El problema es que no se busca la asesoría desde todos los puntos de vista. De hecho, tengo ejemplos de gente que busca mucha asesoría en la parte técnica y no termina cometiendo ningún error grande en la parte técnica, pero terminan obviando otros temas de negocio y de mercadeo a los que no le prestan atención y eso les termina explotando en la cara. Pero bueno, en cuanto a diseño de planta, eh, una de las cosas que más frecuentemente ocurre, y bueno, quizá aquí en Estados Unidos porque los espacios son bastante costosos, es siempre subestimar la cantidad de espacio que se requiere, en especial para la planta de envasado. Eh, el envasado es algo que se suele subestimar siempre. Todo el mundo quiere producir el mosto más hermoso del mundo y después fermentar lo mejor posible, pero después terminan poniendo esa vaina en un empaque terrible y la cerveza termina siendo horrible porque terminan comprando lo que pueden comprar con lo que quedó de poquito dinero y así meten un líquido perfecto en un envase y la cerveza termina siendo una porquería. Entonces, terminan, terminan subestimando lo que en verdad representa una verdadera planta de empaque. Eh, por ejemplo, una de las cosas que cuando a mí me consultan, por ejemplo, que me dicen, oye, quiero comprar esta enlatadora, ¿qué te parece? Y yo lo primero que digo es, dime cuál medidor de oxígeno disuelto vas a comprar primero. Entonces, cuando ven el precio de medidor de oxígeno disuelto, dicen, no, eso será para después. Y yo no, pues que por ahí es donde se comienza. Entonces, eh, digamos, si no tiene dinero para medir oxígeno, no ponga cerveza dentro de una lata porque digamos, es muy complicado hacerlo o muy complicado garantizar que el producto va a ser estable, que va a saber bien. Eh, si son, digamos, envases para llevar, que se van a consumir en menos de una semana, está bien, no hay problema. Pero si es algo que requiere estabilidad por 4 meses, 6 meses, porque va a estar en el anaquel de un supermercado, a temperatura ambiente, etcétera, etcétera, olvídalo. O sea, necesitan una planta que permita empacar con los requerimientos mínimos de calidad. Y esa es una de las cosas que más se suele subestimar. Es cuánto dinero requiere una buena planta de empaque. Eh, También la cantidad de personal que puede requerir una verdadera planta de empaque. Manejar una verdadera planta de empaque. Normalmente requiere de mucho personal y no solamente eso, sino que también requiere de alguien que tenga por los conocimientos en control de calidad de cerveza en empaque, lo cual requiere a su vez instrumentos y laboratorios para poder tener un control de calidad de cerveza en empaque. Y bueno, y por último que yo he visto que se subestima, es en realidad la capacidad total instalada de producción. Y eso más que todo es con los brew pubs. Los brew pubs normalmente tienden a subestimar muchísimo eso, eh, porque o sea, saben que el negocio principal no es tanto la cerveza. Normalmente los brew pubs también venden comida y también venden merchandise, franelas, cosas, y tienen una cantidad de productos enorme. Venden sodas y hard seltzer y cuestiones y vino y inclusive nosotros aquí en nuestro taproom vendemos whisky, ron y un montón de cosas. Entonces, digamos que
Cuando ven la cantidad de cerveza, dicen, no, a mí lo que me interesa es hacer unos 400, 600 litros al mes. Y cuando tienen un poquito de éxito, se terminan dando cuenta que esos 600 litros al mes se los están consumiendo en una semana. Eh, siempre se subestima, en lo que yo he visto, siempre han subestimado la cantidad de producción y terminan creando operaciones demasiado complejas, porque entonces empiezan a poner más y más y más fermentadores. Entonces tienes que estar en un grupo en el que no debería tener la necesidad de tener operaciones muy prolongadas o muy complejas de producción. Terminas cocinando todos los días, los 7 días de la semana, cosas así. Cosa que no tiene sentido en sistemas, digamos, en modelos de negocio como ese. De hecho, yo tengo una pequeña presentación de, de dimensionamiento de una cervecería que yo no sé si por el tiempo me da chance de mostrarla. Son como 6 láminas. No sé, Gabriel, si me da tiempo. Déjame ver. Ya va, déjame ver si la puedo poner, porque estoy casi seguro que la... ¿Ven la presentación ahí, verdad? Eh, Voy a hacer esto lo más rápido posible, porque de hecho esto es una presentación que ni siquiera está completa. Pero para los que están aquí, que quieren, digamos, iniciar cervecería, eh, mi, mi primera pregunta siempre es, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? Porque cuando yo pregunto eso a la gente que me llega, no, quiero montar una cervecería, normalmente yo le digo, pero ¿cuál es la idea? Y la idea siempre me dicen es vender cerveza. Y vender cerveza no es un concepto completo. Eh, Está todo lo que involucra el plan de negocio, cuáles son los objetivos que se quieren y lo más importante que es la marca. La marca, al menos en este país, es una de las cosas que más valor tiene en una compañía que produce cerveza. Es la marca o las marcas que produce ese negocio. Sin una buena marca, normalmente no llegas a ningún lado. La marca en realidad es todo. Aquí, por ejemplo, en Miami, hay una cervecería bastante importante, se llama Wynwood Brewing, que la compró Anheuser-Busch, la compró Budweiser, y pagaron 20 millones de dólares nada más por ser dueños de la marca La Rubia, porque esa cervecería es dueña de los derechos de la marca La Rubia. Pagaron 20 millones de dólares no por la cervecería, no por lo que hacen ahí, no por los equipos, no por el modelo de negocio, solamente por la marca, porque eso es lo que vale. Eh, lo otro es cuántas cervezas se estima vender y es vender, no cuánto quiero producir. Hay gente que piensa, bueno, no, yo con 1000 litros de cerveza que haga me va bien porque con eso, no sé, me da para irme de vacaciones y me da para comprarme un carro, o no, X y Y. Y a la final no es cuánto quiero hacer, es cuánto en verdad tengo la capacidad de vender. Eh, y recuerden que se pretende construir es un negocio y no solamente una cervecería, todo lo que involucra un negocio. La cervecería nada más una pequeña parte de lo que es el negocio. Hay un montón de cosas más que están asociadas al negocio de la cervecería que no es necesariamente producir cerveza. Y ahí es donde las predicciones de venta, los sales forecasting, son tan importantes porque es lo que nos permite más o menos entender, ok, cuáles van a ser las necesidades de producción de un negocio. Eh, Cosas que a veces que a veces no se toman en cuenta cuando se va a diseñar plantas, cuántos turnos de producción se tiene planificado operar. Y en eso hay que tomar en cuenta que si regulaciones legales, el costo de la mano de obra calificada en el sitio como tal, por ejemplo, correr una operación con mucho personal aquí en los Estados Unidos es extremadamente costoso y las operaciones que aquí se extienden a 2 turnos de trabajo o 3 turnos de trabajo son operaciones extremadamente costosas porque aquí la mano de obra es bien costosa. Entonces, eh, a veces aquí en Estados Unidos es preferible tener producciones de mayor volumen, pero con menos turnos de trabajo, que operaciones pequeñas con muchos turnos de trabajo. Eh, por dar un poquito de perspectiva en lo que son este tipo de análisis, pues eh, la complejidad del proceso productivo, o sea, por ejemplo, si son, qué tan complejo
podemos operar, digamos, a qué nivel de complejidad tenemos la capacidad de operar. ¿Tenemos gente lo suficientemente calificada para algo extremadamente complejo o sencillamente necesitamos algo más simple o más fácil de operar, equipos automatizados y cuestiones así? ¿Cuántos SKUs se tiene planificado hacer? Que eso viene también del análisis de mercadeo que se ha hecho previamente antes de empezar el negocio. SKU quiere decir es cuántos tipos de cerveza y en qué tipo de presentaciones, porque, por ejemplo, yo ahorita estoy asesorando a alguien en Trinidad y Tobago que va a estar haciendo un solo tipo de cerveza. Es como decir, Polar, va a ser una planta bien grande, pero es un solo tipo de cerveza. Pero ellos quieren 5 presentaciones distintas. Entonces son 5 SKU. Entonces son 5, digamos, parámetros distintos para cada una de estas presentaciones. La gente lo ve como que es la misma cerveza en otro empaque. No necesariamente. Y todo depende, porque si hay un empaque que es para exportación, entonces el líquido de ese empaque tiene que tener calidad de exportación y por lo tanto parámetros distintos. Entonces, ahí es donde todo esto se vuelve, digamos, importante y relevante entender. Son todas estas cosas que se requieren tomar en cuenta para poder empezar un negocio de cervecería. Bueno, espero que con eso haya quedado un poquito más clara la cosa. Bueno, normalmente no se madura en el BBT, aunque obviamente hay algunas cervecerías que por su configuración y por su diseño se ven en la necesidad de madurar en los BBT. Pero los BBT son como tal tanques de guarda, es decir, es tanque de producto terminado y básicamente sirven es para suplir la demanda de la planta de empaque, es decir, para sacar cerveza de ahí directo al empaque. Eh, Ahora, que si es buena práctica pasar carbonatar en línea, sí. Si te resulta, por supuesto que sí. Yo tengo aquí una manera de carbonatar en línea que ahorita no estamos usando, eh, pero sí, o sea, se puede hacer. Eso siempre ocurre después del filtro, si hay un filtro involucrado. Eh, si hay un filtro involucrado en el paso del fermentador al bright, posterior al filtro, es donde se instalan los carbonatadores en línea. Eh, pero bueno, como dije, pues, de poca carbonatar en línea o después de pasar al bright, a la final es lo mismo. Eh, Quizás si la carbonatación en línea es muy agresiva, esa es la razón por la cual no estamos usando el de aquí, porque está sobredimensionado. Otro error de diseño, por cierto. Eh, es tan agresivo que entonces puede barrer ciertos aromáticos. Entonces, ahí es donde no lo estamos utilizando por eso. Próximamente nosotros vamos a tener una centrífuga nueva y eso nos va a permitir eh, poder utilizar ese carbonatador en línea de una mejor manera. Pero a la final es lo mismo. Mientras que consigas la carbonatación que quieres, como lo hagas a la final, es lo mismo, en mi opinión.
Eh, tengo que pensarla. No, mira, si a la final, si a la final o sea, pues es que son dos cosas, o sea, una lager seca, eh, por lo general es algo como lo que yo me estaba tomando aquí. Eh, es un contenido mineral bajito, bajito, bajito. Que eso es lo que normalmente se desea en ese tipo de cerveza. Todo va a depender de cuál es el agua con la que estás arrancando. Y si tienes la posibilidad de en verdad tener ese contenido mineral bajo. Por lo general es contenido mineral bajo, lo más bajo posible. Ahora, ¿qué impacto puede tener eso en una fruta a la que le vas a terminar añadiendo un montón de frutos rojos? No sé, porque si digamos, si tienes un poco más de minerales, que digamos que el perfil de una Pilsen checa, tienes un poquito más de minerales, yo no creo, yo dudo que un poco más de minerales vaya a poder ser percibible al ya involucrar sabores tan fuertes como los de los frutos rojos. Eh, yo no me preocuparía tanto por el perfil del agua y trataría de hacer algo lo más neutro y lo más básico posible. No me preocuparía tanto por eso. En realidad es para las buenas prácticas de diseño industrial. Eso es lo que se utiliza para la cervecería, porque al final la cervecería es una planta industrial. Eh, Ahora, hay normativas en cada país y, por ejemplo, aquí en el caso de Estados Unidos hay normativas que son por estado y por condado, con las cuales se tiene que cumplir con algunas cuestiones de diseño y con algunas cuestiones de conformidad a los equipos. Eh, por ejemplo, algunos equipos tienen que cumplir con ciertos estándares, algunos diseños de algunas zonas de la cervecería tienen que cumplir con ciertos estándares, eh, y son un montón de parámetros distintos, pero como difieren entre región, entre ciudad, entre país, entre tal, no vale mucho la pena entrar en detalle aquí, pero sí obviamente son cosas que se tienen que evaluar. Pues si hay un organismo que te regula el diseño de la planta, eso es lo primero que hay que mirar, antes de que cualquier loco como yo te diga algo que hacer. Lo primero que tienes que ver es cuáles son las normas con las que tienes que cumplir. No sé en realidad a qué se refiere la pregunta. No, ya la vi, no, yo la estoy viendo. Lo que no entiendo exactamente es cómo, o sea, a qué se refiere con la pregunta. Eh, la, la respuesta quizás va a ser un poquito odiosa, pero la mejor manera es la manera que sea posible. Esa es básicamente la respuesta, la manera en la cual tengas la posibilidad de hacerlo. Porque a la final en cervecería uno está limitado a las posibilidades que uno tiene en la cervecería. Si lo único que tiene es una manguera, bueno, conecta la manguera y con presión de CO2 manda de un tanque a otro. Si tienes una bomba y tu tanque es muy grande, quizás vayas a necesitar una bomba.
Si tienes la posibilidad de hacer una línea de balance entre los dos tanques, puedes usar una línea de balance. Pero todo depende de las posibilidades que hayan y de cómo esté diseñado el sistema. Esas son cuestiones que son muy particulares de cada cervecería. Lo que sí es importante, obviamente, es de hacer una buena y apropiada purga del tanque que está recibiendo la cerveza final. Eso es lo más importante de todo. Para ello, si contamos con un medidor de oxígeno para poder saber qué cantidad de oxígeno hay en el tanque, eso ayuda un montón, porque también ayuda a evitar el desperdicio de CO2. Porque nos permite saber exactamente el momento en el cual hemos llegado a ese límite. Normalmente uno quiere un 0.003% de oxígeno en la atmósfera dentro del tanque de guarda. Es decir, una cantidad bien pequeña de oxígeno, o menos, o sea, idealmente cero. Pero cuando ya estamos por debajo de ese umbral, normalmente la cerveza ya no va a absorber nada de ese oxígeno y no va a haber solución. Pero para los que no cuentan con instrumentos de ese calibre, MBAA, la MBAA, tiene unas guías de más o menos a qué presión y a qué caudal se debe correr CO2 en un tanque cilíndrico, que serían los BBT, los tanques de guarda, para lograr una purga adecuada. Entonces te dice más o menos a qué presión y por cuánto tiempo. Yo puedo poner eso después, porque ahorita no recuerdo. Nosotros aquí lo hacemos midiendo. Entonces no recuerdo exactamente cuál es la guía, pero es algo así como 10 PSI y 1 hora por cada 1000 litros de volumen que se quiera purgar. Entonces, por ejemplo, si tienes un tanque de 1000 litros, va a necesitar 1 hora, 10 PSI en una manguera de 1,5 pulgadas. Algo así por el estilo. Si el tanque es más grande, obviamente va a requerir más tiempo y así sucesivamente. Sí, claro, dar ese salto de, digamos, de cervecería casera a cervecería comercial, o de una cervecería comercial muy pequeña a una cervecería comercial ya más grande, y un poco más industrializada, siempre es excesivamente complicado. Eh, y las recomendaciones que yo normalmente doy a las personas que están pasando por esa etapa es, primero, tratar de entender bien el mercado en el cual están entrando, porque eso es lo más complicado. Cuando somos cerveceros que estamos haciendo muy poca cantidad de cerveza, eh, prácticamente cualquier cosa que hagamos la vamos a vender. Y todo lo que hacemos le ponemos cariño porque es algo pequeño y podemos, digamos, tenemos la posibilidad de experimentar un poco más. Si una cerveza costó muy cara, no importa, la vendemos un poquito más cara, y como son unas poquitas botellas o como nada más son unos poquitos barriles, no, no va a haber problema. Al final todo se va a vender y la gente siempre va a estar feliz. Pero cuando estamos pasando ya a un mundo en el que queremos vender 5 millones de litros, 20 millones de litros al año, cosas como esa, ya ese no es el caso. Ya ese no es el caso. Y tenemos que de verdad saber diferenciar lo que nos gusta a nosotros como cerveceros y lo que en verdad le gusta a la población como consumidora. Lo que le gusta a la población como consumidora puede ser extremadamente diferente cuando nos vamos a esos volúmenes que es lo que estamos acostumbrados. Y un debate que siempre obviamente está dentro de nosotros los cerveceros es que, bueno, que lo que pasa es que no hay
suficiente educación o no hay cultura cervecera. Eh, y yo creo que tenemos que siempre cuando vamos a dar ese salto tener cuidado con eso, porque parecería más bien como que estamos menospreciando a nuestros consumidores. Y recuerde que son ellos los que mandan. Ellos son los que mandan. Si a ellos les gusta Polar Light, si a ellos les gusta Bud Light, si eso es lo que a ellos les gusta, eso es lo que les tenemos que dar, porque esa es nuestra labor. La labor de cervecero es una labor humilde, es satisfacer el paladar del consumidor, satisfacer lo que la gente en realidad quiere. Y no se trata de falta de cultura en realidad en muchos casos. Eh, por eso cuando yo veo cerveceros yendo así, de pequeño a grande, tenemos que tener eso muy, muy en cuenta. Eh, Probablemente hacer 20 millones de litros al año de una Imperial Stout o de una Imperial Stout con mantequilla de maní o una Sour con, con 17 miligramos por litro de ácido láctico y un montón de fruta encima, no va a ser tan fácil primero, de entender lo que eso implica en términos de producción industrial y segundo, de lo que eso implica en el mundo real, allá afuera, en un supermercado. Eh, entonces, bueno, básicamente es eso. A veces queremos escalar exactamente como existimos, porque existimos en un formato pequeño en el que hacemos cosas muy interesantes y queremos escalar de la misma manera y esa escalabilidad muchas veces no aplica. Y no solamente no aplica por el argumento que estaba tratando de dar, que es que probablemente el mercado en el que nos vamos a enfrentar es un mercado distinto, sino también que sencillamente no aplica en el producto que queremos hacer. Eh, por ejemplo, la cocina de un barril, dos barriles en la que trabajamos, cuando queremos llevar ese tipo de recetas a una cervecería que ya es 40 barriles, 60 barriles, sencillamente no escala y muchas veces requiere otro tipo de proceso y requiere otro tipo de equipo y muchas veces hasta otro tipo de ingredientes para conseguir un producto similar. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta, pues. Y es creo que lo que más puedo dejar aquí es saber cuál es el producto que queremos y no entender que el producto que queremos o el producto que tenemos en mente es una lista de ingredientes. Una receta de cerveza no es una lista de ingredientes. Una lista de ingredientes es parte de una receta, pero no es la receta total. La receta total involucra eh, especificaciones técnicas, especificaciones sensoriales, e involucra descripciones de proceso. Entonces, una receta de cerveza es algo que a nivel un poquito más grande se vuelve algo más complicado. Por ejemplo, yo me sorprendí, y les estoy hablando de no hace mucho tiempo atrás, les estoy hablando de hace unos 2 o 3 años, cuando yo por primera vez vi una receta de una fábrica como Heineken. Heineken, una receta de una cerveza tiene como 45 páginas. Esa vaina parece un libro. Eh, y eso es una receta de cerveza. Eh, Porque involucra todo. Y a la final es, digamos, conscientes de qué es lo que queremos conseguir al final. Probablemente no va a tener nada que ver con lo que empezamos a hacer cuando lo hacíamos en una escala pequeña de 20 litros, de 40 litros y cosas por el estilo. A veces se consiguen resultados similares, pero de formas completamente distintas.
No, sí, claro que sí. De verdad, a todos los que están presentes, muchísimas gracias por haberse quedado aquí escuchándonos. A los organizadores del evento, de verdad que me pareció excelente y conmigo pueden volver a contar. Y para mí fue un grandísimo honor porque, digamos, aquí hay muchas personas, aquí hay muchas personas a las que yo le tengo una gran estima y un gran respeto, grandísimo respeto, como Paul y Alfredo, y Guillermo que ha estado pendiente de aquí también. Personas que, digamos, yo he aprendido mucho, muchísimo de ellos también. Eh, y digamos, este tipo de cosas siempre son positivas para la comunidad general, eh, porque, digamos, nos hace crecer a todos a la vez, pues nos hace ponernos todos más grandes, nos hace superarnos cada vez más. Entonces, bueno, de verdad, muchísimas gracias por todo y esperemos vernos pronto. Hasta luego, váyalo.